Escuela Dominical. Gracias por estar aquí. Estamos en la introducción del libro de Apocalipsis. Yo sé que todavía, a lo mejor usted quería que comenzáramos ya, pero necesitaba la introducción, porque hay varios detalles importantes para checar. Lo que usted ve ahí es el Coliseo Romano. Recuerde que ese es el Coliseo que se construyó en tiempo de Tito. Y bueno, eso es como fue lo último del Imperio Romano. Y ahora, dos cosas que quiero tratar con el libro de Apocalipsis. La vez pasada, hermanos, estaba hablando sobre que los creyentes estaban experimentando situaciones muy, ¿cómo puedo decirlo?, de gran impacto mundial cuando empezó la quema de Roma, la persecución, las rebeliones judías, la persecución de los cristianos. Y los cristianos pues tenían mucha necesidad por dirección, mucha necesidad por saber qué va a pasar en el futuro. Y entonces Dios proveyó el libro de Apocalipsis para poder dar más dirección. Entonces, quiero comenzar con eso, y dos cosas que nos quedamos pendientes tienen que ver con el simbolismo y también con el uso del Antiguo Testamento. Ok, déjeme comenzar con el asunto del simbolismo. ¿Cómo interpretar los símbolos en el libro de Apocalipsis? Hermano, la realidad es que sí existen símbolos en el libro de Apocalipsis. Ok, ahora, queremos ver cómo interpretarlos. Primero, un símbolo, esta es una definición técnica. Un símbolo es una metáfora extensa a través de muchas palabras. Es más grande que una metáfora simple, pero aún posee un solo referente. Sustituye un tema por otro sobre la base de un rasgo comúnmente compartido. El tema de la metáfora sirve como vehículo para comunicar el tema literal a través de una ecuación no literal de los dos temas o sujetos. Y yo sé que es muy técnica, ¿verdad? Pero ahorita, en otras palabras, ¿ok? En otras palabras, quiero explicarle cómo funciona un símbolo. Tenemos Apocalipsis 1.12. Si puede ir a sus Biblias, por favor. Tenemos Apocalipsis 1.12. Y aquí estoy yendo a mi Biblia. Ok, dice Apocalipsis 1.12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, la pregunta es, ¿qué simbolizan o qué simboliza los candeleros? Ahora, nada más para detalle, el libro de Apocalipsis más adelante va a decir qué son, pero quiero explicarle cómo funciona un símbolo. En este caso dice Juan, yo vi un candelero, ¿ok? Perdón, vi 7 candeleros, ¿ok? Ahora, hay una verdad literal, ¿ok? Hay una verdad literal, o sea, esos candeleros se refieren a algo no necesario, no el candelero. El candelero es el símbolo, es el vehículo de la verdad literal. Entonces, hay una verdad literal. Y hay rasgos que comparten el símbolo y la verdad. Por eso se utilizan los símbolos, porque lo que Juan quiere usar el símbolo del candelero para de diversos aspectos del símbolo poderlos aplicar a la verdad literal. Ahora, ahorita le voy a decir, en el libro de Apocalipsis nos va a decir cuál es la verdad literal, cuál es el referente, pero aquí simplemente nos está diciendo un símbolo. Ahora, note aquí, el símbolo es el vehículo para transmitir la verdad a través de sus elementos. Y aquí es donde nos ponemos a pensar, bueno, ¿para qué sirve un candelero? ¿Ok? ¿Por qué son 7 candeleros? ¿Ok? ¿Por qué son 7? ¿Para qué sirve? ¿Cómo eran los candeleros? Por ejemplo, ese candelero que tienen ahí en la pantalla es un candelero judío, ¿verdad? Es un candelero de 7 pabilos. Eso, en los judíos a eso le llaman una menora. Entonces, pudo ser así, pudo ser un candelero romano, nada más era un candelero que tenía un solo, como una vela para nosotros, ¿verdad? Pero usaba aceite. Eso también era un candelero. Entonces, la cosa es que ahora, cuando hablamos de los símbolos, de nuevo, hay comparaciones y hay algo que nos quiere. Por ejemplo, un candelero sirve para alumbrar, un candelero sirve para, no, ¿qué más podemos decir?
Pues yo creo que la característica más grande es para alumbrar, necesita aceite, se hace de materiales especiales. Bueno, ahora, esta es la cosa. El candelero tiene un aspecto muy importante en el Antiguo Testamento, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ahora, miren su Biblia, por favor. Miren su Biblia. Versículo 20. Miren lo que dice Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que han visto son las 7 iglesias. Déjame dejar de compartir pantalla. Entonces, lo que está, por ejemplo, muchos símbolos en el libro de Apocalipsis, no todos los símbolos, pero muchos símbolos en el libro de Apocalipsis vienen, su interpretación viene en el contexto. ¿Se acuerda, por ejemplo, que vimos las semanas pasadas el libro de Daniel, que va a presentar bestias raras con características, pero también va a proveer la interpretación? Así en el libro de Apocalipsis va a haber ciertos símbolos y se les va a proveer la interpretación. Ahora, no pasa en todos, hermanos, no pasa en todos. No todos los símbolos de Apocalipsis se les provee la interpretación, pero esto es lo que queremos enseñar. Los símbolos, hermanos, son cosas que nosotros usamos para poder compartir una verdad. Yo siempre utilizo en la clase esta. Por ejemplo, cuando alguien le dice a usted, es que tienes patas de pollo. O sea, está hablando que usted tiene pies así. No, simplemente está queriendo usar la imagen del pollo para hacer una comparación, ¿verdad? Hablar de un objeto real y hacer la comparación con el símbolo. Eso se le llama una metáfora. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, o sea, ¿realmente él era una puerta con manijas y bisagras? No, eso es una metáfora, ¿verdad? Él está haciendo una comparación, ¿verdad? ¿Para qué sirven las puertas? Bueno, las puertas sirven para abrir, las puertas sirven para proteger. Bueno, las puertas son la principal vía de acceso. Entonces, eso es lo que estaba, para eso se utilizaban los símbolos, para eso se utilizaban las metáforas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en el libro de Apocalipsis. Ahora, aquí tenemos un detalle con el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son los abusos de los símbolos? Esta es la cosa que yo quería enseñarles. Muchas veces se hacen abusos de los símbolos. Uno de los abusos se le llama abusos cuantitativos. Ocurren cuando el intérprete no establece pautas estrictas para determinar la existencia de los símbolos. Esto significa que hay personas que ven muchos símbolos en el libro de Apocalipsis o casi cada cosa es un símbolo, o simplemente no ven símbolos. ¿Ok? Eso es otro detalle, que algunos no ven símbolos. Eso se le llaman abusos cuantitativos, ya tienen que ver con cantidad. Ahora, hay otros que tienen que ver con abusos cualitativos, ¿ok? Los usos cualitativos existen cuando al interpretar rechaza las fuentes probables y la naturaleza del simbolismo utilizado por el autor en favor de la interpretación subjetiva. Por ejemplo, a veces podemos nosotros estar llena nuestra mente con tantas cosas y pensar que lo que yo creo o lo que yo pienso es lo que quiso decir Juan. Pero no es así, porque eso es un abuso cualitativo. Significa que nosotros le estamos dando la interpretación al símbolo que el símbolo a lo mejor nunca tuvo. Mire, yo me acuerdo que hace unos años, cuando las personas trataban de predicar sobre el libro de Apocalipsis, a veces veían cuando llegan las plagas de las langostas y cosas así, entonces muchos trataron de hacer una igualdad de las langostas y eso a los tanques modernos, ¿no? A los tanques que se utilizan para guerra, ¿verdad? No sé si se acuerda. Entonces, ¿por qué? Porque querían hacer una comparación, ¿verdad? Y entonces era más, para hacer ese tipo de comparación, bueno, era más difícil. Y eso es un abuso, se llama un abuso cualitativo. Y esta es la idea de hacer conexiones donde no hay o no se puede probar. Hay cosas que no se puede probar. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la guía para interpretar los símbolos? ¿Cuál es la guía para interpretar los símbolos? Ok, primero, el autor indica claramente que hay un símbolo o un mecanismo literario. Cuando el autor utiliza la palabra como,
eso es una indicación de que lo que está hablando no es literal. ¿Ok? Deme un minutito. Ah, ok. ¿Me ven ahí? ¿Sí me escuchan bien? Ok, bien. Vamos a continuar. Si pasa cualquier cosa, no me escucho o se atora, téngame tantita paciencia. Ah, entonces, primero, el autor indica claramente que hay un símbolo o usa un mecanismo literario. Vamos a ver varias veces en el, por ejemplo, mire, si usted en su Biblia dice Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 1:17, cuando leí, caí como muerto. Entonces, ¿significa que se murió? No, está haciendo una comparación. Dice, así como cuando se cae un muerto, se desvanece un muerto, algo parecido. Es lo que está diciendo Juan. Algo parecido. Entonces, sabemos que eso no es literal. ¿Ok? Sabemos que no es literal. Por ejemplo, un pasaje que causa mucho conflicto a los intérpretes es Apocalipsis 12. Mire, vaya Apocalipsis 12. Dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal. Bueno, eso es una señal. Eso no es literal. No hay un dragón, no hay una mujer, ¿verdad? Y todo lo demás. Y ese pasaje va a empezar a describir ciertas cosas. Entonces, ahí es donde podemos saber que no hay cosas que no son literales y el texto nos dice. Entonces, hay que poner mucha atención cómo el texto enseña las cosas, cómo el texto declara las cosas, porque esa es eso es lo mejor que podemos hacer. Esa es la mejor manera de interpretar así. Ahora, vamos a continuar. La siguiente, se prefiere una interpretación sencilla antes de una interpretación compleja. Por ejemplo, un detalle donde a veces los comentaristas no están de acuerdo es, cuando la Biblia habla de 144,000, empieza a describir que hay 144,000 varones y luego empieza a describir que son 12,000 de cada tribu. Bueno, muchos han intentado, no, es que eso representa la iglesia y empiezan a darle muchos detalles complejos y conexiones complejas. Bueno, se prefiere una interpretación sencilla. Cuando uno piensa en el escritor y uno piensa en Juan y uno piensa en las iglesias a las que quería escribir, yo no creo que las iglesias pudieran hacer tantas conexiones tan raras que muchas veces nosotros les damos. ¿Ok? Es como cuando a veces los predicadores empiezan a sacar tantas cosas de ciertos pasajes que usted dice, caray, ¿de dónde sacó eso? ¿Verdad? ¿De qué representa esto y que esto y las conexiones y todo eso? No, se prefiere una interpretación sencilla antes que una compleja. Siguiente, se interpreta el símbolo conforme a los niveles de contexto. Cuando encontramos algo, por ejemplo, encontramos un símbolo en el libro de Apocalipsis, tenemos que rastrearlo. Por ejemplo, vamos a entrar a una discusión que a mí, hermanos, personalmente, cuando yo tomé la clase de Apocalipsis, sí me causó mucho ruido porque yo estaba súper seguro que los 24 ancianos del libro de Apocalipsis eran la iglesia. Pero vamos a ver, hermanos, vamos a ver en el libro de Apocalipsis que no, y el libro de Apocalipsis nos va a decir. Entonces, eso es algo, y a lo mejor usted, a lo mejor quiere discutir eso, pero espéreme tantito. Vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Y le voy a enseñar con los 24 ancianos cómo interpretar con los niveles de contexto, ¿ok? Con los niveles de contexto. Y por último, cuando ya analizamos eso, pero todavía no sabemos la certeza del símbolo, simplemente dejamos un símbolo como probable o simplemente desconocido. Esta es la cosa, hermanos, no tenemos que saber todo ni interpretar todo. O sea, esta es la realidad, hermanos. Aunque Dios nos dio la Biblia para nuestro provecho, hay cosas que no vamos a saber y no tenemos que morir por saberlas. Y en el asunto de los símbolos hay cosas que no vamos a saber. Por ejemplo, cuando habla de cuando por ejemplo en Apocalipsis 1 o 2, cuando empieza a hablar que había un mar de vidrio y bueno, ¿qué es eso, hermano? Dime, ¿qué es eso? Bueno, los seres vivientes, cuando habla de los seres vivientes, ¿qué son? ¿Son hombres, son espíritus, son ángeles? ¿Qué son? Hermanos,
hay cosas que simplemente no vamos a saber. ¿Ok? Entonces, ahora eso no significa que nos debemos desanimar. Vamos a hacer toda la búsqueda, pero hay símbolos que simplemente no vamos a saber. ¿Ok? Ahora, ahora vamos a ver otro detalle interesante de las alusiones del Antiguo Testamento, hermanos. Esto es muy clave, las alusiones del Antiguo Testamento. Quiero enseñarle, miren, hermanos, yo tengo un programa que se llama Software Bíblico Logos. Este programa me permite ver todas las posibles referencias del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿ok? Y conecta, por ejemplo, conecta el versículo y me conecta con su referencia. Por ejemplo, en este caso tengo Apocalipsis 1:1 y tengo Daniel 2:28-9. Ahora, perdón que no lo pude poner en español. Esto es algo automático del libro, pero aquí sí me pone la versión en español. Por ejemplo, Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren la referencia que le da. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios mostró lo que ha de ser. Ahora, ¿qué está tratando de hacer los hermanos? Mire, si usted ve aquí hay un numerito, dice que según este software bíblico, encuentra 590 referencias del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces, vamos a darnos cuenta que muchas veces, hermanos, esto pudo ser intencional y no intencional. Y esto es una discusión compleja, pero después se la voy a poder explicar. Solamente lo que quiero decirles es que el Antiguo Testamento permea todo el libro de Apocalipsis. El problema es que no nos va a decir. Y ahí voy. ¿Qué significa esto? Como dijimos, una búsqueda sencilla del libro de Apocalipsis nos dice que hay 590 referencias por lo menos en el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no existe una cita directa. No vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis como dijo el profeta. La escritura dice, para que se cumpliese. Eso no lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Más bien encontramos la referencia en formas de alusiones o ecos. Y le voy a explicar más adelante qué es eso. Las alusiones al Antiguo Testamento son evidentes. El problema es cómo las encontramos y cómo las interpretamos. La discusión es extensa y a veces es complicada. Hay personas que están tan metidas en este estudio, hermanos, que a veces lo hacen tan complejo que uno dice, no, pues uno tiene que tener una mente maravillosa. Pero nosotros, hermanos, creemos que si las iglesias a las que escribió Juan conocían las escrituras, ellas rápido y sencillo iban a poder saber cuando se les hablaba del Antiguo Testamento. Ahora, esto es una cosa maravillosa y déjeme darle, este es un punto de aplicación. Muchas veces usted ha escuchado que Cristo aparece en cada versículo de la Biblia. Yo no creo que Cristo aparece en cada versículo de la Biblia. Yo creo que tenemos virtudes y características de Dios en cada capítulo de la Biblia. Pero ¿cómo vamos a poder identificar a Cristo en el Antiguo Testamento? Esta es la cosa, hermanos. Uno va a poder identificar a Cristo en el Antiguo Testamento cuanto más uno se llene o uno más entienda quién es Cristo. La mejor manera, hermanos, ¿cómo reconoce usted a su esposa, a su esposo cuando estaban en el súper y hay 500 personas? Porque usted sabe cómo es. O nuestros hijos en los parques, ¿verdad? No sé si le ha pasado que de pronto se le pierde su chamaco y ¿cómo? Porque usted sabe cómo es. Este es el asunto. Entonces, en la mente de la iglesia del primer siglo, llena, metida por muchos años del Antiguo Testamento, no le sería difícil al leer el libro de Apocalipsis pensar en las conexiones del libro de Apocalipsis porque estaban llenos de escritura, una mente llena de escritura. Y eso es lo que la verdad, eso es lo que nos falta a nosotros. La mejor manera de aprender el libro de Apocalipsis es estar llenos de la escritura
para poder ver evidentemente las conexiones. Ahora, le voy a dar un ejemplo de eso, ¿verdad? Ahora, lo mejor que podemos hacer es evaluar cada referencia, encontrar su propósito en el Antiguo Testamento y después determinar su propósito en el contexto del Nuevo Testamento. Cada alusión, esto es lo importante, cada alusión del Antiguo Testamento tiene un propósito en el libro. Ahora, quiero darle un ejemplo. Mire este, Apocalipsis 1:4. ¿Está ahí? Apocalipsis 1:4. Miren sus Biblias, Apocalipsis 1:4. Ahí. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Ok? Ahora, yo sé que yo sé que no están, no podemos hacerlo tanto para participar, pero a ver, así con sus labios, yo estoy viendo su pantalla. ¿Quién cree que usted que dice eso? ¿Cristo o el Padre? El versículo 4, ¿quién está hablando? ¿Cristo o el Padre? El hermano Ortega dice que es Cristo. La hermana Patti dice que es Cristo. La hermana Rosabel dice que es Cristo 1:4. ¿Alguien más? Saúl parece que me está diciendo una mala palabra. No, no es cierto. Ok, ahora, nota aquí. Esto es aquí. Mire, ahí voy. Ahora, hermanos, no tienen que saber griego, no se preocupen. ¿Ok? Pero cuando leemos este versículo en griego, lo leemos así, ¿verdad? Le voy a leer literalmente. Es de el que está siendo o existiendo. Esa es la frase en rojo, es la misma la frase aquí. Y del que era y el que está viniendo. Así se lee literalmente. Ahora, hermanos, esa forma de escritura no es una forma de escritura normal del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esa es una forma rara del Nuevo Testamento. Y como les dije, una mente llena de la escritura, ¿sabe qué? Alguien que ha leído muchas veces la escritura y encuentra algo así, va a decir, yo sé a quién se está haciendo referencia. Y la referencia, hermanos, está en Éxodo 3:14. Vaya Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Ahora, usted recuerda que la Biblia de la iglesia primitiva no fue la Biblia en hebreo. Era la traducción. A lo que más tuvieron acceso las iglesias del primer siglo era a la... Este número 70 romano es para... es que habla de la Septuaginta, hermanos, de la Septuaginta. Y entonces, la Septuaginta, cuando traduce Éxodo 3:14 en griego, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy, y mire, usted no tiene que saber griego, pero es la mismita palabra, la mismita palabra. Entonces, adivine quién está hablando en 1:4. El Padre, Jehová, exactamente, exactamente. Está hablando el Padre, Jehová está hablando en 1:4. Entonces, esas son de nuevo, esos son los usos del Antiguo Testamento que nos van a ayudar. Ahora, a lo mejor ustedes dicen, no, hermano, si yo ni griego sé ni nada de eso. No, tranquilos. De nuevo, el asunto es, a lo mejor no sabe griego, pero cuanto más conocemos la escritura, más vamos a poder identificar. Hermano, la realidad, mire, hermano, la realidad es que si le echamos ganas, podemos leer más que una vez nuestra Biblia al año. Hermano, la verdad, y usted no sabe, hermano, yo he comprobado por los últimos años que leer la Biblia más que una vez al año me ayuda a mi mente como no tiene idea para poder interpretar. Y el beneficio espiritual, bueno, es tremendo también. ¿Ok? Ahora, bueno, ahora, esto era mi ejemplo. Ahora vamos a continuar. Último detalle de interpretación.
Y aquí, esto es muy importante, hermanos. Y con esto voy a terminar. Y ahora sí, el próximo domingo vamos a comenzar, ahora sí, directamente al capítulo 1 y empezar por todos los detalles, si es posible, uno por uno, explicarle todo. Pero es muy importante entender los sistemas de interpretación del libro de Apocalipsis. Hay 4 maneras que la gente, las iglesias, interpretan el libro de Apocalipsis. La primera es la interpretación histórica. ¿Okay? Muchos lo interpretan así. Esta interpretación histórica o este sistema afirma que las imágenes registradas en Apocalipsis, perdón, ahí escribí mal, comienzan en el primer siglo y abarcan el tiempo de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Se subdivide en historicismo continuo, el cual ve los eventos de Apocalipsis como teniendo un único y específico referente a los eventos entre las 2 venidas de Cristo. Y tenemos historicismo sincrónico, el cual ve los eventos de Apocalipsis como teniendo múltiples referentes en los eventos entre las 2 venidas de Cristo. Eso solo es mi definición técnica y las estoy dando porque usted debe saber. Pero este sistema de interpretación, hermanos, nació especialmente en la Reforma. ¿Por qué? Porque muchos vieron que el libro de Apocalipsis era ese avance del cristianismo, ¿verdad? Ese avance, muchos vieron al libro de Apocalipsis como las iglesias representan periodos de tiempo. Y esa es la interpretación histórica, ¿verdad? Y la interpretación histórica es la que ve que cosas han pasado en el mundo que son al libro de Apocalipsis y han dicho como, bueno, el libro de Apocalipsis se aplica muchas veces a la historia. Esa es la interpretación histórica. Ahora, el problema es que la iglesia no lo interpretó así. Recuerde que este libro está siendo escrito a las 7 iglesias de Asia. O sea, las 7 iglesias de Asia no tenían contexto histórico. Están creciendo como iglesias. Entonces, es muy raro que ellas hubieran pensado así. Los eventos de Apocalipsis no encajan con la historia y la elección puede ser muy arbitraria. O sea, si nosotros tratamos de encajar lo del libro de Apocalipsis con la historia, es como poner, como un rompecabezas, tratando de meter una pieza donde no va. A lo mejor usted ha intentado eso, ¿no? Y a lo mejor termina rompiendo la pieza. ¿Ok? Y el método fue dirigido por un sentimiento antipapal en la Reforma y en la posreforma. Eso sí pasó. ¿Ok? El otro sistema de interpretación es el sistema idealista. Este sistema interpretativo afirma que las imágenes en el libro de Apocalipsis no tienen conexión directa a una persona específica, lugar o evento en ningún punto de tiempo. ¿Ok? Entonces, este libro, hermanos, los que tienen este sistema de interpretación, dicen que simplemente el libro habla de un conflicto universal entre el bien y el mal. Y los eventos en el libro de Apocalipsis existen por el motivo del drama o la vividez y que no van a pasar exactamente. No van a pasar exactamente. Este sistema idealista, hermanos, sí tiene esperanza en algo, que Dios va a ganar, que siempre el bien va a ganar. Y que, hermanos, por ejemplo, pero no tenemos que esperar nada, que no va a haber guerra, que el Cristo no va a venir, que no va a venir 7 años. Ese es el sistema idealista. El problema es que sigue un método de interpretación no garantizado por la escritura. O sea, la escritura no nada más nos dice cosas y nos deja a nosotros, pues tú interprétalo como quieras. No, no, la escritura no es así. Reduce la profecía a un equivalente débil de un oráculo pagano. Es como, hermanos, cuando realmente este sistema de interpretación es como comparar el libro de Apocalipsis con lo que dice Nostradamus o lo que dicen muchos ahí que se dedican a ver el futuro. Y suple el significado con la aplicación. ¿Qué significa esto? Trata de dar más aplicación, o sea, trata de más de decirle a la gente que el mal va a perder, el bien va a ganar, en lugar de realmente enseñarnos qué dice el libro de Apocalipsis. Ahora, el otro sistema es el sistema preterista. El sistema preterista es el sistema de interpretación el cual ve todos los eventos registrados en Apocalipsis como cumplidos en los eventos que rodean la destrucción de Jerusalén y la caída de Roma. Esto, hermano, ahora, aquí hay un problema, porque recuerde que las 7 iglesias de Asia ya habían pasado la quema de Roma y la destrucción del templo. Cuando está escribiendo el libro de Apocalipsis, estamos creyendo que esto se escribe en el año 95 después de Cristo. Eso significa que ya había caído el templo, ya había caído Jerusalén. Eso significa, hermanos, que ya había pasado otro rey.
Ahora, algunos piensan, bueno, entonces no pasó ahí, pasó en la caída de Roma. Y la caída, hermanos, el imperio romano de los tiempos de Cristo, la capital del imperio romano de los tiempos de Cristo cayó en el 476, cuando las tribus germanas bárbaras conquistaron Roma. Y hermanos, de ahí Roma ya no volvió a ser igual. Ya no volvió a ser igual. La Roma de los tiempos de Cristo cayó en el 476. Y algunos vienen, bueno, ya se cumplió ahí el libro de Apocalipsis. Y lo único que esperamos es la venida de Cristo. Todo. Hasta el capítulo 18 ya se cumplió. Nada más esperamos el 19. Bueno, ¿qué es el problema con esto? Niega la segunda venida de Cristo. Es muy selectivo en lo que encaja con el libro. Y la escritura contradice muchas de las premisas. ¿Ok? Entonces, ahora, futurista. Este es el que nosotros creemos. Y ahora voy a explicar el libro de Apocalipsis. No nada más le voy a decir en el que creemos porque nos gusta, sino porque creemos que este es el que el libro enseña por sí mismo. O sea, el texto, recuerda, no nuestra iglesia, no nuestros maestros, no nuestros comentarios. El texto es el que debe gobernar nuestros pensamientos. Ahora, en este sistema de interpretación, ve los eventos de Apocalipsis del capítulo 4 al 22 como eventos específicos y futuros que inmediatamente preceden, coinciden y siguen a la segunda venida de Cristo en la tierra. Ahora, ¿hay problemas con este sistema? Bueno, sí hay problemas. ¿Como cuáles? No nos dice cuándo van a ocurrir. ¿Se acuerda que veíamos cuando prediqué de la tribulación? No sabemos cuándo van los sellos, no sabemos cuándo van las trompetas, no sabemos cuándo van las copas. No sabemos. Sabemos que van a ser en el futuro. Ahora, ¿cuándo va a pasar las bodas del Cordero? ¿Cuándo va a pasar el tribunal de Cristo? Exactamente. No sabemos, no dice. Simplemente dice que algo está pasando, algo se ve, pero no dice cuándo. Entonces, este es uno de los, por decir así, problemas o debilidades. No sabemos cuándo. Y mientras que toda la escritura encaja con este sistema, el sistema en sí no describe todas las cosas que están por venir. O sea, significa que no sabemos todos los detalles. Ahora, y esto es la cosa, no tenemos que saber todos los detalles. No sabemos. Y bueno, y aquí está después les voy a pasar esta tablita, hermanos, de todos los. Ahora, hermanos, póngame su atención aquí. ¿Por qué le enseñé los tiempos de los sistemas de interpretación? Si usted vio las noticias, hay cosas que están pasando. Primero, tenemos un coronavirus que está matando gente, no tanta, como el aborto, pero sí está matando gente. Está trayendo un montón de problemas a los sistemas económicos. A la misma vez, si usted vio en la semana, ciertos volcanes empiezan a hacer erupción ¿verdad? De la cadena volcánica que existen, ¿no? Hasta el de Puebla, hermanos, empezó con actividad. Entonces, también, por ejemplo, empieza Estados Unidos a mandar ejércitos a Venezuela, Rusia contraataca. Entonces, muchas veces ese tipo de cosas que vemos en las noticias nos hacen pensar, ya va a venir el Señor o no va a venir el Señor. Y hermanos, la verdad nos debería emocionar que viniera el Señor. Nos debería emocionar que viniera el Señor, ¿verdad? Que viniera cuando quiera. Pero la realidad también es esta, que puede tardar todavía. Pero nosotros, y por eso yo he repetido, el mensaje de las iglesias es el mensaje para nosotros. Porque no es posible que la iglesia no viva en esa expectativa y tenga que esperar hasta que un virus nos pegue, hasta que haya rumores de guerra, hasta que haya eventos sobrenaturales para ponerse a pensar, ahora sí ya Cristo va a venir, ahora sí ya me tengo que poner bien. Siempre, hermanos, debemos estar buscando ponernos bien. Siempre debemos tratar de consagrarnos porque la venida de Cristo pudiera haber estado en cualquier día. Imagínese que un día lo hubiera agarrado. Ese día que usted se alejó del Señor, ese día que usted se puso borracho, o ese día que usted volvió a probar droga, o ese día que usted trataba de dejar a su esposo, su esposa, o ese día que usted, hermano, o ese día que usted se metió a ver pornografía, ese día que usted empezó a... Imagine que ese día hubiera venido Cristo. Sin anticipación, sin nada de lo que estuviera pensando.
¿Cómo hubiera sido nuestra llegada con Cristo? Entonces, este es el punto, hermanos. El aprender el libro de Apocalipsis nos debe en verdad ayudar a pensar. Y hermanos, con lo que está pasando en el mundo, más que nada, aun si Cristo tardara, debemos estar listos siempre para irnos con Él. Que nuestra vida, nuestras familias siempre están listas y que podamos decir cada día, Señor, si es hoy, estamos listos. Si es hoy, estamos listos. Y no tenemos que, hermanos, y no tenemos que realmente pensar que porque están pasando cosas, nos debemos preparar más. No, ya debemos prepararnos. Ahora, qué bueno que están pasando esas cosas. Y qué bueno si pudiera venir Cristo ya, hermanos. Nos vamos a casa, nos vamos a casa, nos vamos a casa. Pero si no, hay que estar listos cada día. Hay que estar listos cada día. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta escuela dominical. Señor, ayúdanos, por favor. Perdón que